A los amigos de la prensa que puedan ocupar su lugar para dar inicio esta mañana a la presentación comparativa de los diagnósticos locales de seguridad y justicia, una iniciativa realizada por la Alianza por la Paz y la Justicia. Para dar inicio a este evento, vamos a llamar a continuación a la joven Alejandra Vargas, quien es oficial de regionalización y fortalecimiento de sociedad civil de la Alianza por la Paz y la Justicia, para que nos ayude con una invocación a Dios. Gracias, Jessica. Entonces voy a pedir que inclinen sus cabezas, por favor, y oramos. Padre, gracias por esa oportunidad que nos das de presentar nuevamente estos resultados. Queremos pedirte que seas tú el que nos guíe, Señor, para hacer una sociedad más justa. Danos la sabiduría y la inteligencia, pero también ayúdanos a accionar. Ayúdanos que la sociedad civil pueda levantarse, Señor, y realmente hacer un cambio para los más necesitados. Ayuda en lo que queda de la jornada, Señor, que seas tú el que vaya delante de todo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchísimas gracias, Alejandra. Es importante mencionarles que estos diagnósticos, los resultados de estos diagnósticos que vamos a conocer esta mañana han sido elaborados por la Plataforma Juvenil de la Alianza por la Paz y la Justicia en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán, con el propósito de poder generar una visión local de cuál es la problemática, la eficiencia, las capacidades y los retos que enfrentan las instituciones del sistema de justicia y seguridad en nuestro país. Para dar inicio y estas palabras de bienvenida a este importante evento de esta mañana, vamos a llamar a continuación al director del sector Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad Más Justa, como organización miembro de la Alianza por la Paz y la Justicia, el abogado Kenneth Madrid, a quien le pido los recibamos con un fuerte aplauso. Bien, muy buenos días a todos y todas. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos acá a nuestra casa. Bienvenidos a la Casa de la Justicia de ASJ. Nosotros muy contentos de que estén acá visitándonos hoy este día y que la Alianza por la Paz y la Justicia pueda presentar este estudio realizado acá este día, donde principalmente tiene como función ver la falta de transparencia y acceso a la información pública que existe en las instituciones de seguridad y justicia, sobre todo a nivel local, y la falta de desagregación que existe también de las, sobre todo, estadísticas que producen en el sistema de seguridad y justicia. También importante de este estudio que se ha desarrollado por parte de la plataforma de la Alianza por la Paz y la Justicia y todas sus organizaciones miembros, en el sentido de poder apreciar también la cantidad de infracciones o ilícitos que suceden con más frecuencia en las zonas locales que fueron objeto del estudio de seguridad y justicia, sobre todo Tegucigalpa, San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán, donde ustedes van a apreciar con detenimiento los índices que van en crecimiento de cada una de las infracciones y las atenciones que debe de tener el Estado para esta frecuencia con que suceden estos ilícitos en esas zonas, y sobre todo los grupos vulnerables también, que son los que resultan más afectados de estas situaciones cuando no se da un acceso evidente de sobre todo las cifras que se producen en seguridad y justicia. Al no tener acceso a esos datos, se produce de forma global una afectación sobre todo a la niñez, a la juventud y a los más vulnerables de este país. En ese sentido, no me resta más que darle la bienvenida, agradecerles que estén acá con nosotros y que los diagnósticos locales que se han producido y que forman parte de lo que ustedes van a conocer este día hoy sean cifras en las cuales puedan ser de beneficio y que al final puedan traer de mucha utilidad para todos nosotros y para toda la sociedad hondureña, para la toma de decisiones, y que al final esto pueda incidir en que puedan cambiar el rumbo de las políticas públicas que se toman en el país. Así que bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias al abogado Kenneth Madrid, el director del sector Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Es importante compartirles que previo a este proceso de investigación que han realizado los integrantes de la Plataforma Juvenil de la Alianza por la Paz y la Justicia en el marco de los resultados de este diagnóstico local en Tegucigalpa, San Pedro Sula y Copán sobre la situación de los operadores de justicia y seguridad,
Los integrantes de la plataforma juvenil de la APJ atravesaron un proceso de fortalecimiento de capacidades y particularmente de conocimiento técnico en el área, precisamente para poder llegar hasta el punto de esta mañana de presentarles a ustedes esta comparativa de estos diagnósticos locales de justicia y seguridad, y que precisamente conocemos a continuación por parte del oficial de Derechos Humanos de la Asociación para una Sociedad Más Justa y también miembro de la Alianza por la Paz y la Justicia, el abogado Ruslan Espinal, a quien llamamos a continuación y recibimos con un aplauso. Muy buenos días a todos los presentes. El día de hoy la Alianza por la Paz y la Justicia tiene el gusto de presentar los resultados de los diagnósticos situacionales de las instituciones de seguridad y su justicia que levantamos en Santa Rosa de Copán, San Pedro Sula y Tegucigalpa. Contarles que estos diagnósticos fueron levantados con el apoyo de la plataforma juvenil, de miembros de la sociedad civil y de los integrantes del capítulo de la Alianza por la Paz y la Justicia en cada una de estas ciudades. En este momento vamos a comenzar a encontrar los resultados. Los diagnósticos exactamente reflejan el resultado de las solicitudes de información pública realizadas a las instituciones de seguridad como policía y ejército, y en algunos casos el Centro Integrado de Fusina, y a las instituciones de justicia, principalmente Ministerio Público y juzgados. Tenemos también consultas hechas a otras instituciones como ser alcaldías municipales, Secretaría de Salud, Educación, y donde estaban presentes las oficinas del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Y todas estas tienen dentro de su agenda el tema de seguridad y justicia. Fueron hechas en las ciudades de San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán y Tegucigalpa, con el fin primordial de conocer 4 puntos estratégicos de cada una de estas instituciones: lo que es el área de recursos humanos, lo que es el área de logística, su presupuesto y los datos estadísticos en atención a la demanda de la población de cada uno de las municipalidades donde fuimos a hacer la consulta. Asimismo, este diagnóstico tenía como segundo punto poder encontrar la facilidad o dificultad que tiene la población en general para acceder a la información pública que deben de proporcionar cada una de estas instituciones, según la Ley de Información Pública y Acceso que debemos de tener todos los ciudadanos en todo el país, no solamente en las ciudades principales donde tienen sede estas instituciones. Los objetivos del diagnóstico son los siguientes. Permítame, tecnología. Primero que todo, busca incrementar y fortalecer el acceso a la justicia para todos los ciudadanos, principalmente en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula y Copán. Como objetivos específicos y como finalidad de estos diagnósticos, primero que todo era, después de haber levantado los diagnósticos y realizar informe, exponer a las autoridades locales y a las instituciones de seguridad y justicia los principales hallazgos de estos, los resultados y hacer las recomendaciones pertinentes. Luego, contribuir con el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia para una mejor atención a los ciudadanos, donde uno va a presentar denuncias o a solicitar su apoyo. Y por último, fortalecer los mecanismos de acceso a la información pública que deben de ser garantizados por todos los ciudadanos en cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública en todo el país. ¿Cuál fue la metodología a seguir para tener acceso a esta información, para presentar resultados locales veraces? Primero que todo, nos fuimos como fuentes directas a hacer consultas de solicitud de información pública por escrito, y también hicimos uso de lo que es la plataforma electrónica que tiene a disposición el Instituto de Acceso a la Información Pública, que se llama Cielo, donde todo ciudadano puede hacer una consulta, solicitar una información y tiene 10 días de forma electrónica para tener una respuesta. Esta diapositiva nos muestra la cantidad de solicitudes de información pública que presentamos a cada una de las instituciones, donde fueron recibidas, y más adelante vamos a ver el tipo de respuesta que nos dieron. También hicimos, para completar la información, permítame, ¿dónde apunto el puntero? No me funciona.
Atrás. ¿Nos ayuda Edwin una atrás? Bueno, contarles que también la información presentada en estos diagnósticos fue recogida de los portales de transparencia y la información que por ley tienen que publicar todas las instituciones, incluyendo las instituciones de seguridad y justicia como Ministerio Público, Policía Nacional, Ejército y los juzgados de la República. Tenemos también que contarles que como fuentes secundarias hicimos uso de todos los informes que se han publicado en temas de seguridad y justicia en la región. Siguiente, Edwin. Esta fue la consulta que se hizo en los portales de transparencia. Encontramos que todas las instituciones definitivamente tienen un portal de transparencia: Ministerio Público, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Defensa, y como tercer fuente, siguiente, Edwin, tenemos informes publicados en cada una de las zonas. Nos hicimos mano del informe del YouthPass, informes publicados de homicidios y los informes anuales del Poder Judicial y del Ministerio Público. Ahora bien, ¿qué información solicitamos a cada una de las instituciones? Es muy importante que ustedes la conozcan porque definitivamente está clasificada como información pública y las instituciones tenían el derecho y el deber de proporcionarlas. Estas fueron las 4 áreas en las cuales solicitamos información. En la parte de recursos humanos, les pedíamos a ellos lo que era el organigrama de cada una de las instituciones en la localidad, número de personal operativo, personal administrativo y la distribución de estas personas por unidades. En la parte logística, les preguntábamos el estado actual y número de vehículos, de motocicletas, equipo informático, equipo de comunicación, edificios y oficinas, si eran propias, si eran alquiladas, la situación de seguridad de las instalaciones de estas instituciones de seguridad y justicia, el tipo de armamento que poseían y el equipo de protección que tenían cada uno de estas instituciones. Y en la parte estadística no les preguntábamos detalles de casos particulares, sino que más que todo eran información estadística sobre denuncias por delito, detenidos por delito, número de investigaciones realizadas y finalizadas por delito, número de operativos realizados y resultados de estos operativos, número de requerimientos fiscales recibidos por el Ministerio Público, número de investigaciones recibidas y finalizadas y casos judicializados y sentencias. Si ustedes se fijan en la parte estadística, según la institución a la que se le iba a consultar, los incisos eran para cada uno de ellos. Por ejemplo, al Poder Judicial se le preguntaba exactamente sobre casos judicializados y sentencias. Lo que era el Ministerio Público le preguntábamos sobre los casos que le había pasado a la policía, los casos investigados y los casos remitidos o judicializados. Y a las otras instituciones sobre el actuar y la atención de la denuncia. Y en el caso de presupuesto, queríamos saber si cada una de estas instituciones conocía el presupuesto que tenían asignado para cada una de las zonas. Estamos viendo que está de moda la descentralización de funciones y de presupuesto y queríamos saber si cada una de estas instituciones conocían qué presupuesto tenían asignado para saber qué tipo de disponibilidad y operatividad tenían cada uno de ellos. Entonces, si ustedes se fijan, información solicitada no debería de ser información en reserva, no lo tenemos nosotros clasificado como información en reserva y las instituciones debieron de haberla proporcionado como información pública. Aquí les voy a presentar el cuadro de las solicitudes presentadas y la respuesta obtenida por cada una de las instituciones. Estas son las instituciones principales que fueron consultadas: Tegucigalpa, San Pedro Sula y Santa Rosa. En el caso de la Policía Nacional, se le hicieron 2 solicitudes físicas, o sea que se fue a entregar a las unidades regionales de la policía, y también se hicieron 2 solicitudes electrónicas por medio del sistema Cielo, y el estado de la respuesta de la solicitud
Aquí lo vemos, si se encuentra en verde nos proporcionaron la información completa, si se encuentra en amarillo la información fue parcial y si se encuentra en rojo quiere decir que definitivamente en la localidad no tenían información y nos remitieron a la oficina central aquí en Tegucigalpa. En el caso de la policía, debemos decir que fue una de las instituciones que más información nos proporcionó, aunque fue de forma parcial, en Tegucigalpa tuvimos que hacer uso de 2 solicitudes, San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán, una solicitud física y una electrónica, y contarles que la información parcial que no entregaron fue respecto al personal, a la distribución de armas y el equipamiento que ellos poseen en cada una de las zonas. Después nos dieron información logística, información presupuestaria, nos dieron información de denuncias de cada una de las zonas. Con el Ministerio Público fue diferente, las solicitudes fueron casi las mismas. En Tegucigalpa tuvimos información parcial, el Ministerio Público no nos entregó información estadística individualizada, ya que ellos tienen en reserva todo lo que son informaciones sobre los casos y en este caso incluyeron también cierta información estadística. En San Pedro Sula y en Santa Rosa de Copán, en sus oficinas regionales, no entregaron información, sino que dentro de la respuesta a la solicitud que nosotros hicimos, presentaron que por favor nos abocáramos al oficial de información pública de la oficina principal en las Lomas del Guijarro. En los juzgados o tribunales de cada una de las zonas se presentaron, en el caso de Tegucigalpa, 2 informaciones de solicitud por escrito y 1 electrónica, una en San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán, donde también nos entregaron información estadística parcial por departamento. No nos pudieron entregar información exacta de cada una de las ciudades respecto a los casos que están judicializados y a las sentencias en el año que fue consultado. En el caso del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, también fue una de las instituciones consultadas y ellos lo único que no podían entregar y que desconocían era más que todo el presupuesto local que tenían asignado en cada una de las localidades y después nos fueron abiertos a entregarnos el número de personal, cantidad de logística, casos que ellos han recibido y otra información sobre recursos humanos. Hicimos consultas a la Secretaría de Educación, Salud y Alcaldía Municipal para conocer el contexto de cada una de las zonas, cantidad de población, ingresos per cápita, a qué se dedican cada una de las zonas y tenemos la Alcaldía Municipal que sí poseía un oficial de información pública y que en el caso de las ciudades donde consultamos fuera de la capital, sí entregaron la información completa. Ellos hacen informes mensuales donde actualizan su información y todo lo que se les solicitó, en el caso de San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán, la información fue entregada en un 100% o un poco más. Y en las Fuerzas Armadas y la unidad de Fusina se hizo una solicitud por escrito y también una solicitud electrónica donde tuvimos el mismo resultado, cierta cantidad estadística, definitivamente no tuvimos información sobre personal y armamento y más adelante sí vamos a ver que en algunas de las ciudades sí nos entregaron información detallada, entonces encontramos la dificultad entre acceder a un tipo de información en una ciudad y diferente en otra siendo la misma institución. Entonces este cuadro nos muestra que definitivamente tenemos mecanismos de acceso a la información pública. Lo que no tenemos es respuestas concretas y regionalizadas sobre la información que nos presenta. Principales hallazgos sobre el proceso de solicitudes y respuestas a la información. Primero que todo, tenemos que las instituciones a las cuales le solicitamos información no cuentan con delegados departamentales y regionales salvo las municipalidades por ser instituciones y autoridades locales. En incumplimiento al artículo 35 del reglamento de la Ley del Acceso a la Información Pública que dice que en caso de que las oficinas tengan oficinas regionales y locales deben de nombrar delegados departamentales y regionales para proporcionar en la zona la información pública que se les solicite. Y encontramos que dichas instituciones carecen en su mayoría de datos locales respecto a personal, logística, presupuesto y estadística, ya que fue muy habitual recibir respuestas
de datos generales. Preguntábamos en San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán el índice de homicidio, la cantidad de denuncias, y lo que nos presentaban eran las denuncias por departamento o un índice global nacional, pero no tenían estadísticas por la ciudad o por el municipio de San Pedro Sula, ni tampoco por el municipio de Santa Rosa de Copán. Y esto lo calificamos como una dificultad para poder ofrecer datos concluyentes de cada una de estas ciudades. Adjunto a esta diapositiva tenemos escaneada una de las respuestas por parte del Poder Judicial, donde en Santa Rosa de Copán ellos nos dicen que definitivamente es bien difícil leer, pero al final la respuesta lo que dice es que ellos envían informes mensuales y trimestrales a Tegucigalpa y que nos aboquemos al CEDI, que es el Centro de Información del Poder Judicial, para que ellos lo proporcionen de manera oficial. Tenemos como tercer hallazgo en cuanto a las solicitudes de información que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas toman como reserva casi la totalidad de la información en los 4 aspectos que nosotros planteamos, y el Ministerio Público, aparte de estos aspectos, también incorpora como reserva alguna información estadística. Esa es una de las respuestas que nos da el Ministerio Público, donde nos dice que la mayoría de información de ellos se encuentra en reserva debido a la investigación penal que ellos realizan, y que nos aboquemos también al oficial de información pública en la ciudad de Tegucigalpa. ¿Qué datos encontramos como resultado de estos diagnósticos? Vamos a ver que siendo la Policía Nacional a la institución donde más acude la población para interponer denuncias en todo momento, 24 horas, fines de semana, días feriados, es la institución que siempre tiene las puertas abiertas y que es la de preferencia para recibir información. Para este tiempo recibieron 6.062.197 denuncias a nivel nacional, de las cuales corresponde un 26.9% para el departamento de Francisco Morazán, un 22% para Cortés y un 1.7% para Copán. Encontramos que en todos está presente 4 tipos de denuncias de delitos o faltas. Principalmente tenemos el robo, que está presente en las 3 ciudades, la violencia doméstica, violencia intrafamiliar, amenazas y lesiones, que es una de las singularidades en cada una de las ciudades, y más o menos más adelante vamos a ver el porcentaje de cada una de estas denuncias y cuál es el grupo que mayormente es afectado en cada una de las localidades. Les presentamos un cuadro que publicó el Poder Judicial en su informe anual del 2018, solamente para que comparemos que coincide con las denuncias interpuestas por la población con el mismo tipo de delitos interpuestos en los juzgados de la República a nivel nacional, en la cual encontramos en primer lugar la violencia intrafamiliar como uno de los delitos que mayormente está saturando el sistema judicial. Posesión ilegal de armas, encontramos también más atrás. También encontramos el robo, las lesiones y las amenazas como delitos judicializados en los juzgados de la República en mayor porcentaje en el país para el año 2018. O sea que el hallazgo de las denuncias frente a los delitos judicializados, los resultados son muy similares. Otra de los resultados que queremos presentar y que está en los informes tanto del YUPAD como en el hallazgo de los diagnósticos municipales, es que por alguna razón el mes de julio en las 3 ciudades consultadas es donde la población acude a poner mayor denuncia. Es un mes donde las autoridades deberían de poner más énfasis, hacer mayores operativos o hacer mayores campañas de prevención, y por eso lo presentamos como la tasa de variación mensual en el mes donde
mayor índice de denuncias se interponen frente a la policía y al Ministerio Público. El mes de julio. Ahora, para comenzar a concluir cuáles son los grupos vulnerables o las víctimas principales por las denuncias y los delitos denunciados en los juzgados, tenemos el índice de homicidio y vemos en el cuadro rojo señalado que siguen siendo los jóvenes entre edades de 15 y 24 años, tanto mujeres como hombres, los más afectados por la delincuencia o que son absorbidos por el crimen organizado o por las organizaciones delictivas. Entonces, esto nos sirve para concluir que seguimos teniendo como víctimas nuestra población joven dentro de 15 y 24 años, tanto mujeres como hombres. Lo mismo en delitos sexuales, la mayoría de personas que sufren estos delitos definitivamente son mujeres y menores, y el núcleo familiar, esta es una gráfica presentada por el YUTPAS en su informe 2018, donde nos muestra que el mayor porcentaje, un 57.5%, son lesiones. Tenemos un 14.7% que de estas lesiones son mujeres agredidas, un 14.1% que son delitos sexuales, y tenemos presente el maltrato a menores como un 1.9%, lo que también es comparativo con los resultados encontrados en las denuncias interpuestas en Ministerio Público y Policía, según los hallazgos de nuestro diagnóstico en la primera gráfica que les mostré, donde se presenta la violencia doméstica, violencia intrafamiliar, maltratos y lesiones como los principales denuncias y delitos presentados frente a nuestras autoridades. Ahora vamos a ver el índice de condición de vulnerabilidad. Definitivamente, teniendo como principal denuncia y delito interpuesto frente a estas autoridades la violencia doméstica, encontramos que para ese año en Tegucigalpa se presentaron 2.594 denuncias de violencia doméstica, ocupando el segundo lugar de denuncias y casos judicializados en Tegucigalpa. Lo mismo para San Pedro Sula, con una cantidad de 3.221 denuncias interpuestas, también ocupando el segundo lugar en denuncias y delitos judicializados. En Santa Rosa de Copán, si bien es cierto, lo encontramos en séptimo lugar, también estaba presente entre las primeras 10 denuncias y delitos interpuestos ante autoridades de seguridad y justicia. Ahí vemos también la violencia intrafamiliar, que en Tegucigalpa ocupa el sexto lugar, en San Pedro Sula el quinto, pero en Santa Rosa de Copán la violencia intrafamiliar ocupa el segundo lugar. Definitivamente estamos viendo que la violencia intrafamiliar está siendo el mayor alto porcentaje presente frente a los juzgados de la República. Después tenemos mujeres agredidas, delitos sexuales y violaciones. En Tegucigalpa lo tenemos en esta categoría en primer lugar con 5.789 denuncias, lo sigue San Pedro Sula con 3.621 y Santa Rosa de Copán no se encuentra fuera de las 10 ciudades donde las agresiones a mujeres y delitos sexuales están presentes, en un octavo lugar. Tenemos después homicidios a jóvenes. Para este año murieron 1.077 jóvenes de forma violenta, equivalente a un 29% del total de los homicidios a nivel nacional. Presentes en Tegucigalpa son 157, en San Pedro Sula 106 jóvenes y en Santa Rosa de Copán, como fenómeno nuevo, tuvimos para este año la muerte de forma violenta de 5 jóvenes. Después tenemos el maltrato, abuso sexual y violencia doméstica exclusivamente contra niños y niñas, con un porcentaje de 1.9%, que es alto para estas ciudades. En Tegucigalpa 110 casos, en San Pedro Sula 68 y en Santa Rosa de Copán tenemos presencia alto de 12.4%. Entonces, con este cuadro y con las denuncias y casos judicializados podemos concluir que el segmento poblacional
en mayor condición de vulnerabilidad en estos momentos, siendo el robo, la violencia doméstica, violencia intrafamiliar, las denuncias más frecuentes, las mujeres, los jóvenes y los niños en nuestro país. Ok, ahora vamos a ver los cuadros de cómo fueron recibidas y presentadas las informaciones que presentamos en cuanto a la atención de denuncias, resultados de las denuncias y investigaciones de interpuestas por parte de la población para este año por cada una de las autoridades. Se le consultó a la Policía Nacional, Ministerio Público, juzgados, cantidad de denuncias que ellas habían recibido, casos judicializados, casos investigados, y de eso nos dio el índice de judicialización. Para Francisco Morazán, la Policía Nacional nos reportó 16.749 denuncias. El Ministerio Público no entregó, si bien es cierto, respondió sobre algunos aspectos. En el caso de la atención a la demanda o a las denuncias del público, no entregó información, y los juzgados nos dijeron que de estos 16.749 casos habían ingresado al Poder Judicial 4.402 casos, equivalente a un 26% únicamente de casos judicializados en Francisco Morazán. Para el departamento de Cortés, 13.700 denuncias interpuestas ante la policía. Ministerio Público no entregó información concreta sobre la investigación de estas denuncias, y los juzgados dijeron que fueron judicializadas o fueron casos ingresados 2.468, solamente un 18% de índice de judicialización, mucho más bajo que Tegucigalpa, que Francisco Morazán. Y en el caso de Santa Rosa de Copán, la Policía Nacional nos reportó 1.066 denuncias recibidas. De estas 1.066 denuncias, el Ministerio Público nos reportó 948 denuncias que la policía les pasó a ellos y que hicieron algún tipo de investigación, y también nos reportaron que ingresaron a los juzgados 619 casos judicializados, que nos presenta un índice, por lo menos en Santa Rosa de Copán, superior al índice de judicialización de un 57%. ¿Qué otro dato podemos tomar de este cuadro? Que en el caso de Santa Rosa de Copán, el Ministerio Público, a través del Oficial de Información Pública de Tegucigalpa, sí nos entregó cierta cantidad estadística. No entendemos por qué no fue así en Cortés ni en Francisco Morazán. Luego tenemos los resultados de la información cuando se le consultó sobre el presupuesto que tiene asignado cada una de estas instituciones de forma regionalizada. La Policía Nacional definitivamente respondió que no tiene conocimiento del presupuesto asignado por cada una de las regiones y que se hicieran las consultas aquí en Tegucigalpa, en las 3 ciudades. Las Fuerzas Armadas tampoco tenían en ese momento conocimiento de su presupuesto desagregado. El Ministerio Público fue el único que nos contestó, pero solamente nos dio la información de cuánto presupuesto destinan para Tegucigalpa, para sus operativos, investigaciones y interposición frente a los juzgados. No nos entregó información así de San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán. El Poder Judicial también desconocía el presupuesto que tiene asignado para cada una de las regiones, y el Comisionado de los Derechos Humanos sí nos entregó información de cuánto presupuesto disponía aquí en la ciudad de Tegucigalpa. Entonces, en cuestión de presupuesto, vemos que definitivamente cada una de las oficinas regionales no conoce la disponibilidad y hasta dónde puede actuar en cada una de las regiones en base a su presupuesto. Sobre recurso humano. Recurso humano, en el caso de la policía, le preguntábamos cantidad de agentes, unidades que tenían en cada una de las zonas y cómo estaban distribuidos dentro de las oficinas regionales, departamentales o locales. La Policía Nacional no nos entregó información, consideró que esta información la tiene por carácter de seguridad en reserva en ninguna de las ciudades. Las Fuerzas Armadas
Se les hizo consulta, las Fuerzas Armadas también tenemos incluido consultas a Fusina, y estas en San Pedro Sula, la unidad de Fusina sí nos entregó información de cuántos oficiales tiene asignados para coordinar los operativos en el área de noroccidental. Nos dijo que tenía 25 oficiales que coordinaban todas las operaciones y apoyo de 5 personas en la parte administrativa. En Santa Rosa de Copán no nos entregaron información. El Ministerio Público en Tegucigalpa nos entregó la información completa de cuántos fiscales tienen asignados, fiscales de diferentes fiscalías especializadas, técnicos de diferentes unidades, analistas, apoyos fiscales, y los médicos incluyen psicólogos y médicos forenses asignados para Tegucigalpa con una cantidad de 23, no así nos pudieron dar el dato lo que es en San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán. El Poder Judicial sí fue una de las instituciones que nos entregó mayor información respecto a sus recursos humanos, y nos dice que en Tegucigalpa, en todo el circuito penal, ellos tienen asignados 62 jueces, nos dieron una información degregada por cada uno de los juzgados, pero por la cantidad de juzgados que se encuentran en el área de Francisco Morazán, solo presentamos la cantidad total, pero dentro del informe que está siendo publicado se encuentra a qué pertenecen cada uno de esos 62 jueces. Y San Pedro Sula también nos dio información bien exacta y nos dice que tienen asignados 51 jueces, 6 magistrados de cortes de apelaciones. En Santa Rosa de Copán no nos pudieron dar la información en ese momento. El comisionado de los derechos humanos, aparte de que siempre nos entregó toda la información de Tegucigalpa, en el caso de recursos humanos no pudo entregarnos la información agregada de cada uno del personal, no así en San Pedro Sula, donde nos indica cada una de sus oficinas, que la de San Pedro Sula tiene un promotor, 5 investigadores, un delegado y apoyo administrativo de 2 personas. Lo mismo en Santa Rosa de Copán, apoyo administrativo de 3 personas, 3 investigadores para darle seguimiento a las denuncias de violaciones a derechos humanos, un delegado regional y un promotor educador. Entonces, en el área de recursos humanos, más o menos, logramos obtener un 39 o 45% de información solicitada a cada una de las instituciones. Conclusiones generales que hemos encontrado después de haber hecho la consulta y el análisis de la información que fueron entregados a las plataformas juveniles y a los capítulos regionales de la Alianza por la Paz y la Justicia. La primera es que las instituciones consultadas carecen de personal regional o local que exige la ley de transparencia que deben de tener en cada una de las oficinas regionales o locales para proporcionar información al público en general, y la mayoría de estas fueron remitidas a las oficinas regionales y a las oficinas centrales. ¿Y qué pasa con las oficinas centrales? No nos pudieron entregar la información completa de forma seccionada. Nosotros preguntamos en Tegucigalpa al Ministerio Público que nos diera la información del municipio de San Pedro Sula o de las ciudades del departamento de Cortés, y lo que nos dieron fue información nacional o información general. Las denuncias más frecuentes que se figuran definitivamente, en primer lugar, es el robo, después tenemos violencia doméstica, violencia intrafamiliar, amenazas y lesiones. La otra conclusión del informe es que los grupos poblacionales mayormente afectados por estas denuncias y estos delitos son las mujeres, los jóvenes y los niños. ¿Qué recomendaciones hacemos en este momento a las autoridades según los hallazgos de estos diagnósticos levantados en las 3 ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán? Primero que todo, pedimos y exigimos el cumplimiento del artículo 37 del reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública, que reza de que en caso de que las oficinas estatales deben de nombrar un delegado departamental o regional como oficial de información pública para que la población de ese lugar tenga acceso a la información oportuna, pertinente y propia de la localidad para la toma de decisiones. Esa es la primera recomendación. La segunda es capacitación permanente al personal
relacionado o al personal en general sobre los procesos de información pública. Teníamos la sorpresa que nos abocábamos a instituciones como el Poder Judicial y el Ministerio Público, donde la mayoría de personas desconocían lo que era un oficial de información pública, desconocían los procesos y los tiempos de entrega o respuesta de una solicitud de información pública, desconocían las formalidades o informabilidades que debe de tener el ciudadano para solicitar información pública. La ley de transparencia dice que no debe de mediar ningún formato ni ningún pago por solicitud de información pública, sino que debe de ser de manera informal, y que las instituciones tienen 10 días primero y 10 días después para proporcionar la información pública a la población en general. Y lo otro es la clasificación local de la información de las instituciones de seguridad y justicia. Encontramos que definitivamente todas las instituciones, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Ministerio Público y Poder Judicial y juzgados, remiten a Tegucigalpa mensualmente o periódicamente informes de sus actividades en cada una de las localidades, y que Tegucigalpa en sus centros de información pública la centraliza y lo globaliza. Entonces quiere decir que en algún momento sí ellos disponen o por lo menos conocen de algún tipo de información estadística en cada una de las localidades. Lo otro es que siendo el robo, la violencia doméstica y la violencia intrafamiliar uno de los denuncias más frecuentes en las 3 ciudades, se recomienda enfocar los esfuerzos de investigación y judicialización en estos casos, con el fin de reducir el índice de impunidad. Tenemos, como vimos en el cuadro de índice de judicialización, que Santa Rosa de Copán, si bien es cierto, tiene un 57% de judicialización de denuncias interpuestas, no es aceptable todavía para un índice intermedio que deberíamos tener en todo el país. El empoderamiento de la población sobre sus derechos, los sistemas de denuncia y el acceso a la justicia de estos grupos vulnerables. Hemos pedido a las oficinas del Comisionado de los Derechos Humanos, que es la que atiende principalmente este tipo de grupo poblacional, que se involucre más y que haga campañas de concientización y de conocimiento de acceso a la justicia en cada una de las localidades, para que conozcan los derechos y los sistemas de denuncias a los que cada uno de ellos pueden acudir. Y en caso de que las instituciones no respondan, la investigación pertinente del Comisionado de los Derechos Humanos para cada uno de los casos. Y como resultado de los hallazgos de estos diagnósticos, contarles que el año pasado la Alianza por la Paz y la Justicia hizo una jornada muy amplia con los jóvenes y miembros de la sociedad civil que se sumaron al esfuerzo de presentar una reforma a la Política Nacional de Prevención de la Violencia hacia Niñez y Juventud. El año pasado tuvimos una campaña muy grande donde pedimos que grupos de jóvenes de 7 ciudades participaran en esta propuesta de reforma, la cual fue presentada en diciembre a la Secretaría de Derechos Humanos, al COPREP, que es la encargada de prevención en juventud, y a otras instituciones para que pusieran en marcha el plan y la Política Nacional de Prevención de la Violencia. Y para este año estamos pidiéndole a las autoridades y a la sociedad civil que continuemos impulsando estas reformas, y que, si bien es cierto, el gobierno actual lo tome en cuenta para una nueva Política Nacional de Prevención, ya que la niñez y la juventud se encuentra entre el grupo poblacional más afectado en el país. Estos han sido los principales hallazgos del informe. Hemos presentado 3 aspectos muy importantes. Primero, el acceso o las dificultades que tenemos a la información pública en cada una de nuestras localidades. Hemos concluido los 5 principales denuncias o delitos presentados a la Policía Nacional y a los juzgados, que son el robo, la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar, las lesiones y agresiones, y que los grupos vulnerables que más sufren estos delitos son las mujeres,
los jóvenes entre 17 y 24 años y los niños y niñas de nuestro país. Con esto concluimos la presentación de los diagnósticos de Tegucigalpa, San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán. Bien, muchísimas gracias al abogado Ruslan Espinal, oficial de Derechos Humanos de la Asociación para una Sociedad Más Justa. En el marco del cierre de la presentación de los diagnósticos locales de justicia y seguridad, llamamos a continuación a la coordinadora de la Alianza por la Paz y la Justicia, la abogada Ninosca Reyes. Bueno, buenos días a todos. Agradecerles el que nos hayan acompañado el día de hoy a la presentación de estos resultados. A manera de reflexión, creo que es importante destacar que la sociedad civil de Honduras ya no es la misma, los ciudadanos ya no somos los mismos y definitivamente la juventud ya no es la misma. Cada vez se construyen más puentes o se encogen las brechas que nos separan del sistema de seguridad y justicia. Cada vez somos más corresponsables de los resultados que pueda tener el sistema de seguridad y justicia. Desde las organizaciones de sociedad civil que conforman la Alianza por la Paz y la Justicia se ha venido impulsando desde muy atrás lo que es, por ejemplo, la depuración policial, que nos ha hecho corresponsables de que esta depuración sea efectiva, de que esta depuración tenga buenos resultados. Y asimismo se han venido impulsando una serie de reformas en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, y hemos tratado siempre de transparentar los datos que estas instituciones nos dan. Entonces, creo que la invitación aquí es a tratar de ver el bosque, no quedarnos solo en ver el árbol, la rama y mucho menos las hojas. Tenemos que ver más allá. Tenemos que involucrarnos más. Estos estudios nos dan datos muy importantes, datos muy relevantes, que nos deben de invitar a la reflexión y al mayor involucramiento en el fortalecimiento y en la rendición de cuentas de las instituciones que conforman el sistema de seguridad y justicia. No podemos ni debemos seguir siendo ciudadanos pasivos que asistimos a este tipo de eventos, tenemos información, tenemos conocimiento, pero no participamos en las acciones de incidencia. Es por eso que desde la Alianza por la Paz y la Justicia, el día de hoy los queremos invitar a acompañar todas las acciones que desde la sociedad civil, desde las organizaciones que conforman la Alianza por la Paz y la Justicia, se están impulsando en pro de cambiar el actual sistema de seguridad y justicia que tenemos, que estamos tratando de eficientar y que estamos tratando de transparentar. Los invitamos a demandar de manera local la transparencia de los datos, porque la situación de violencia y criminalidad, como la acabamos de ver en Tegucigalpa, San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán, no es la misma. Por lo tanto, no se le puede dar el mismo tratamiento en las mismas ciudades. Es básicamente a los que los queremos invitar, reflexionar y participar. Gracias. Muchas gracias a la abogada Ninosca Reyes. Compartirles que tanto la presentación como el informe íntegro que refleja los resultados de los diagnósticos desarrollados por la Alianza por la Paz y la Justicia van a estar disponibles a partir de esta tarde en la página web de la Alianza por la Paz y la Justicia. Les agradecemos a todos y cada uno de ustedes por su presencia y los invitamos para que nos acompañen en un coffee en la